yo llegué un lunes y ya el martes estaba tomando clases. Wow, sí. Sin saber nada del idioma. Yo recuerdo estar sentada y el profesor hablando y era como si, parecía una película, era y yo así. Y usted se quedaba así. Sí, sin entender nada. ¿Qué fue lo que pasó? Que tú creías que tú sabías portugués. Yo pensé que yo sabía, Muy buenas, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros en Real English Podcast, el podcast donde invitamos personas reales que han tenido alguna incidencia en el mundo del inglés. Y en el día de hoy, señores, hoy sí, tenemos una invitada de lujo y es la señorita Elaine. Y hoy vamos a hablar no solamente del idioma inglés, sino de cómo una joven a su poca edad, ella domina 3 idiomas, señores, 3 idiomas. Hoy intentamos. 3 idiomas, es increíble. Así que vamos a aprender mucho. Recuerden que este episodio está patrocinado por Real English Institute, que somos una escuela de inglés aquí en San Pedro de Macorís, con clases presenciales y virtuales para todo el mundo. Así que no hay excusas. Quisiéramos que nuestra invitada se presente a la audiencia. Hola. Elaine, ¿quién eres? Elaine, ¿a qué te dedicas? Para los que no me conocen, mi nombre es Elaine Paulino, tengo 24 años. Yo trabajo como asistente de comunicación en la Asociación Dominicana del Este y también en el área de marketing de la tienda La de Store. Muy bien, entonces vemos que Elaine es una joven capacitada en el área de mercadeo, comunicación. La comunicación tiene muchas ramas. Ajá. Entonces sí, eso no solamente tiene que ver con hablar, sino con diseños, imagen, fotografía, video. Elaine tiene muchas particularidades, pero queremos saber un poquito de ella, de su infancia. Elaine, sabemos que tú eres hija de pastor y ser hijo de pastor tiene ciertos desafíos. Desafíos, sí. Uno de ellos es quizá mudarse de un sitio a otro. ¿Dónde tú naciste, Elaine? ¿Y en qué lugares tú has estado? Bueno, yo nací aquí en San Pedro de Macorís, pero no fue hasta los 7 años, en el 2009, que nosotros volvimos a San Pedro de Macorís y ya nos establecimos aquí en esta ciudad. Pero yo viví en La Romana, viví en San Cristóbal, en El Ceibo. Es decir, que tú has vivido ya gran parte de nuestra... ¿Y cómo es esa experiencia de mudarse? Yo sé que por un lado tienes ciertas frustraciones, porque sí. ¿qué se siente, por ejemplo, tú mudarte de un sitio a otro a tan pequeña edad? Mami siempre trabajó en nosotros lo de vamos a mudarnos, vamos a tener nuevos amiguitos, una nueva casa. Era complicado, pero yo creo que al ser pequeños como que duraba una semana y se nos pasaba. Entonces ella siempre nos decía, tú vas a tener muchos amiguitos. Yo tengo amigos en La Romana, en Higüey, en todos los lados. Entonces siempre fue como una experiencia divertida. Aunque me costó, ya después de los 20 años fue que yo entendí el propósito de ser hija de pastor, pero ella siempre nos trabajó eso en nosotros. Siempre trabajó eso. Bueno, eso es uno de los desafíos que hay que enfrentar. Tiene cosas positivas porque conoces nuevos lugares. En ese trajín de mudo aquí, tú estuviste en varios colegios. Imagino que adventistas todos. Sí, solamente en el María Trinidad Sánchez, en La Romana, y creo que en San Cristóbal, pero no recuerdo muy bien el y entonces, ¿y el Juan Pablo? Y estudié aquí en el Juan Pablo, sí, que hice desde tercero de básica. Y ahí, ¿cómo era tu relación con los estudiantes y el estudio? Cuando tú eras pequeñita y estabas estudiando, ¿tú pensabas ser lo que tú eres ahora o eso te surgió después? Bueno, lo que yo soy ahora surgió después. Yo siempre a mí me han encantado los niños, entonces yo quería ser doctora. Trabajar en el área de pediatría, con niños, pero ese deseo fue mudando. Terminas la secundaria, imagino que tu graduación de cuarto de bachillerato, ¿cómo fue ese lanzamiento? Fue muy bueno, fue un proceso difícil porque yo era la presidenta de la clase y eran como 68 estudiantes. En Juan Pablo, ¿verdad? Sí, en Juan Pablo, pero sobrevivimos, o sea, Godness, Dios, nosotros y el éxito, así se llamaba la promoción. Pero fue bueno, tengo buenos recuerdos. ¿Alguna anécdota jocosa de esa grabación? ¿Ustedes se portaron bien siempre? Sí, éramos estudiantes, no voy a decir más nada. Y que más que no. No, sin comentarios. No contegando porque esto está grabando para las redes. Algunos de los que estaban quizá vean el video, entonces no. Ellos saben. Nos portamos bien toditos, Sí, éramos buenos estudiantes. Éramos muy buenos estudiantes, qué bueno. Bueno, entonces terminas ya la secundaria y decides ir a la universidad. Así es. Yo imagino que cuando una persona termina, dice, yo voy a ir a esta. Normalmente, cuando alguien termina aquí en San Pedro, elige opciones como la UCE
Pero Elaine no. Elaine decidió tomar una decisión muy diferente. Elaine, ¿de dónde salió tú ir a Brasil? Un idioma diferente, una cultura diferente. ¿Por qué Brasil? Bueno, yo desde pequeña también siempre sentía la curiosidad por estudiar fuera del país. Quien me conoce sabe que yo soy gasolina. A mí me gusta salir y andar y conocer. Okay. Entonces, desde pequeño siempre decía, mami, yo quiero estudiar fuera, papi. Y mami, bueno, vamos a programarnos, vamos a organizarnos para que se pueda dar. Cuando yo me gradué del colegio, yo estaba como en un limbo. Yo no sabía qué iba a estudiar porque eran como muchas carreras y todo como que me abrumaba. Yo hice varios tests vocacionales, me salía para ser maestra, medicina, todo tenía que ver con enseñanza, pero como que no me cuadraba. Y los meses pasaban, yo recuerdo que un día yo estaba en la sala y papi me dijo, Elen, pero tú eres como hábil en el diseño, a ti te gusta la tecnología, ¿por qué tú no pensabas en estudiar diseño gráfico? Y yo dije, bueno, me parece interesante, comenzamos a investigar. Brasil, a nosotros siempre nos ha gustado la música por medio de la iglesia adventista. Y mami veía muchos grupos de allá. Y entonces la mayoría de los grupos que asistíamos es de una universidad en común, que es UNASPI. Ella comenzó a investigar y me dijo, pero mire, yo tienen internado. Y un día yo buscando en YouTube encontré una muchacha que se llama Cristina Bonfim presentando un video del internado y me enamoré. Yo dije, bueno, yo sé portugués. Yo entendía que sabía portugués porque escuchaba mucha música. Y comenzamos a investigar y ahí fue que se fueron abriendo las puertas. Una vez mami estaba en una actividad y coincidencialmente se encontró con el rector de la Universidad de Brasil. Y ella dijo, es una señal de Dios, porque, o sea, como yo, una persona de Brasil tan distante, me la voy a encontrar en una actividad. Y entonces él fue conversando, él había hecho publicidad y propaganda, la convenció. Y entonces ahí comenzamos el papeleo y el proceso para ir a Brasil. Es decir, que ya me di cuenta quién es la culpable. La culpable es tu madre. La principal, veía muchos videos de portugués. El Checo hizo la conexión. Es decir, que la doña es la culpable, ¿verdad? De que el apoyo moral. No, tu papá también que el apoyo, ¿verdad? Moral. No, si decidieron eso, que gobiernen allá. Entonces, qué bueno. Entonces, irte a Brasil, pero imagínate, y a Brasil es un país diferente, una cultura diferente. Cuando llegaste allá a tu universidad, ¿te inscribiste? ¿Las inscripciones fueron allá o se puede hacer online, en línea la inscripción, o hay que ir allá para hacer todo? El proceso ha cambiado con el tiempo porque yo me gradué, yo soy licenciada ya hace 3 años. Sí. Yo me gradué, o sea, yo fui para el 2020. Para ese entonces, ellos me mandaron un examen que es como si fueran unas pruebas nacionales, pero para poder entrar a la universidad. Dependiendo del promedio que tú saques, entonces eso define a qué universidad tú vas a ir. Yo cogí el examen aquí, pasé con buena calificación y ahí comenzamos a hacer las investigaciones. Teníamos una persona que nos mantenía en comunicación, que es el encargado de los extranjeros, y nos ayudó con todo el proceso. Apliqué para la visa de estudiante, también para hacerlo desde aquí. Que de paso yo quería estudiar diseño gráfico, pero nos dimos cuenta ya que eso fue el portugués, que no era diseño gráfico que daban, sino comunicación social. La comunicación se deriva en 3 ramas: periodismo, radio y televisión, publicidad y propaganda. Entonces yo me fui por publicidad y propaganda, que era lo que más se acercaba a lo que yo quería estudiar. A lo que tú querías estudiar. Sí. Una carrera de 4, ¿verdad? Una carrera de 4 años. De 4 años en una universidad extranjera. Como ustedes pueden ver, una niña que le gustan los retos, se lanzó a ese reto y llegaste a Brasil. Me imagino que llegaste a Brasil tu primer día de clase. ¿Qué tú hiciste en ese primer día de clase? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia? Fue complicado. Yo llegué un lunes y ya el martes estaba tomando clases. Wow, sí. Sin saber nada del idioma. Yo recuerdo estar sentada y el profesor hablando y era como si... parecía una película, era y yo así. ¿Y usted te quedaba así? Sí, sin entender nada. ¿Qué fue lo que pasó? Que tú creías que tú sabías portugués. Yo pensé que yo sabía, o sea, que entendía más o menos el portugués, y como teníamos meses, yo estaba estudiando. Pero no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Sí. O sea, es como aquí, se derivan, está el Cibao, la gente del norte. Entonces, allá se le dice girias, que son las jergas y el acento. Si hablan muy rápido, yo colapsaba, yo no entendía nada. No. Y entonces van cambiando. A veces uno pensaba que sabía una palabra, pero cuando venía otra persona, por ejemplo, de Bahía, no entendía nada porque la mencionaba diferente. Y los acentos complicaba todo. O sea, es como a millón. Pero una pregunta, porque yo me imagino que si yo poniéndome en tu lugar, bueno, es que el portugués es casi igual que el español. Sí, decían, no, es un español machucado, mal hablado. Exactamente. Sí.
A veces oímos bullón ahí, mijitos, Sí. ella habla portugués. Sí. Entonces, cuando tú llegas allá, te das cuenta que no es así, que hay No. muchas palabras que aunque se parecen español y portugués, pero hay muchas que no. Gramaticalmente es complicado. ¿Qué hiciste para poder entonces, porque fuiste exitosa, terminaste tu carrera y Sí. muy buena profesional que eres? Entonces, ¿qué hiciste para esa barrera del idioma poder vencer? Bueno, muchas personas no lo saben, pero yo trabajé en la cocina. Ok. Yo trabajé en la cocina, trabajé en el hotel que ellos tienen para recibir a las personas y por último trabajé en la productora de la ICON, que es la encargada de los proyectos audiovisuales de la universidad. Pero yo también hice el curso de portugués Ok. durante los 3 primeros meses, pero lo que me hizo realmente hablarlo era el día a día. Tener Ok. que convivir con las personas, aunque sea mal, yo lo hablaba. O sea, eso me ayudó bastante, yo no tenía miedo, porque decía, si tengo miedo no lo voy a aprender nunca. Nunca. Y aunque las personas me corrijan, ellos saben más que yo. Entonces, Yo no me sentía mal. el primer paso es, Elaine, que nos estás enseñando ahora, es no tener miedo a hablar. No tener miedo a hablarlo, Aunque claro. tú lo digas mal, Sí, tiene que hablarlo. si tú lo hablas, te expones, si lo dices mal, te corrigen. Claro. Y así entonces tú vas aprendiendo. Sí. Es decir, el decirlo mal no es un error, sino es parte del aprendizaje. Sí, no significa que tú lo estás haciendo mal, tú estás aprendiendo, estás en un terreno desconocido. Y si tú lo supieras todo, entonces yo no hubiera ido a Brasil. Exactamente. Yo sé portugués. Yeah. Y también mis compañeras. Ok. Yo vivía en el internado, en una habitación, era tipo una pequeña casa, tenía su cocina, el espacio de estudio, closet, 4 camas, su baño, y eran totalmente brasileñas. Okay. Si no lo entendíamos hablando, era por señas, pero de alguna forma u otra no entendíamos. Entonces esa comunicación diaria hacía Sí. que, y yo me imagino que ellas mismas te ayudaban. Sí, ella me tenía mucha paciencia. Yo me encuentro que en el proceso del primer año, los profesores y mis compañeros fueron muy comprensivos. Okay. Siempre me ayudaban, me explicaban. Yo no me fui de aquí, yo tenía una base en el inglés. Entonces los profesores me pasaban algunos libros a veces en inglés para yo leerlo. Yo tenía un compañero también que se comunicaba conmigo en el poco inglés que sabía para poder ayudarme. Para poder ayudar. Dice que hubo un buen apoyo, buen apoyo, que eso te ayudó entonces de manera emocional a poder seguir adelante y no sentirte sola ni desamparada. En todo el proceso. Que eso, señores, es algo muy importante cuando se está aprendiendo, tener esa base, ese esfuerzo, ese apoyo de personas que bueno, capacitadas y que también con buenas intenciones de ayudar. Eso en todas las áreas es una bendición. Entonces, viste que ibas aprendiendo. A veces uno ve, ¿cuándo te diste cuenta que ya el profesor decía, ya tú lo entendías? ¿A lo cuánto tiempo? Yo digo que la necesidad hace cosas. Sí. Porque al estar allá, o sea, en el día, ya para los 3 meses yo la hablaba. Wow. En 3 meses yo la hablaba porque te da necesidad por las clases. Sí. Los profesores me decían, ok, te comprendemos, te ayudamos, pero tú tienes que hacer el esfuerzo de aprender y de entenderlo. Que ese era el problema con la carrera, porque no solamente se trataba en aprender, sino en entender el portugués. Sí, y que también, y que tu carrera, aunque tú vas a trabajar en un mercado, ¿verdad?, de habla española, por ejemplo. Que es amplio, sí, pero te están dando la materia en portugués. Entonces, y las exposiciones y todo era en portugués. Todo era en portugués, nada de español. Y tenías que aprender a comunicarte. Sí. Pero qué bueno, ¿verdad?, que recibiste ese apoyo y viste, por ejemplo, el apoyo de tus amigos, de los profesores y todo eso. ¿Tú usaste alguna, además de la persona, alguna herramienta que te ayudó? ¿No usabas alguna aplicación o algo así o solamente veías videos o música? Yo volví todo mi mundo en portugués. Mi teléfono, yo lo pusiste en portugués. La música que yo escuchaba solo era en portugués. Todo lo que yo hacía, en ese momento yo me enfoqué totalmente en portugués. Tanto que yo estaba haciendo los 2 cursos allá, portugués e inglés. Pero para no perder el inglés. Pero se me cruzaban y entonces me enfoqué totalmente en el portugués. En el portugués. Libros, todo lo que yo hacía. Todo era portugués. Y es decir, que tú vivías en portugués y el portugués vivía en ti. Exactamente. Increíble, señores. Miren, esto es un patrón que se repite. Ya yo he entrevistado a varias personas y la mayoría me ha dado lo mismo. Tú tienes que hacer un switch del idioma que tú tienes al idioma que estás aprendiendo.
porque no hay otra forma, es decir, inmersión Sí. total en el idioma para poder aprenderlo y relacionar las cosas que te gustan. Si te gusta cantar, entonces Sí, tiene que... canta en ese idioma. Totalmente. Si te gusta leer, si te gusta ver series, ahí leen los libros, todo lo hacía en ese idioma que ella estaba estudiando, porque así entonces el aprendizaje es más rápido inclusive. Más eficaz. Oiga lo que ella dice, 3 meses, eso es increíble. Sí. Eso es un milagro. 3 meses para comprender un idioma. Sabemos que tú tienes una base, pero cuando vas a la realidad, te das cuenta, ¿verdad?, que había alguna dificultad y qué bueno que pudiste entonces aprender. Entonces, Elaine, terminaste la carrera. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, que con el aprendizaje de idioma? A veces hay cosas que te dicen una cosa y tú piensas en otra. ¿Tú tienes alguna anécdota chistosa, por ejemplo, que puedas compartir con la audiencia acerca de tu aprendizaje? Bueno, había muchas cosas porque, como les dije, él le estaba explicando a Alexis que es una cadena. Si tú sabes español, tú fácilmente puedes aprender portugués, italiano y francés. Entonces, a veces las palabras chocan. Y a veces una persona me decía algo y yo decía, ¿qué? ¿Y eso es español? O me decían, por ejemplo, cuando yo volví al país, Ajá. que yo intentaba hablarlas, pero me decían, tú estás hablando mal, eso no es español. Y yo decía, ay, que se me cruzan, o sea, Que se se le están cruzan cruzando, o sea, las los palabras. idiomas, sí. Pero era más eso como la diferencia. Me decían, ese español está mal hablado. Sí. Está bien, corrige eso. Todavía hasta el día de hoy yo sigo diciendo mal la palabra, creo que es impresora. Sí. Ajá. Todavía yo no consigo decirlo correctamente. Sí, entonces, ahora que tú me dices eso, sabes que tuvimos un pastor, el pastor Omar, Ujú. que él vivió en Estados Unidos, Sí. y a veces cuando él predicaba, él Se le pedía a la audiencia cruzaba. de que esa palabra, Ajá. entonces a veces yo estaba adelante, yo le decía la palabra, porque él la confundía, porque como él estaba acostumbrado a hablar inglés, entonces cuando hablaba en español, a veces el español no le caía. Que yo siempre critiqué a las personas, más a los que de habla inglés, que venían y decían, ay, ¿cómo es que se dice tal cosa? Y yo decía, no, pero ¿cómo es posible? Sí. Que no habla español. Pero Pero después es que te pasa a ti, normal, sí. después que te pasa a ti, te das Es cuenta. normal porque ya o sea, tu mente tiene 2 idiomas, entonces se te cruza. Ya es normal. Muy bien, entonces ahora pasemos aquí ahora a República Dominicana. Terminas a Brasil, vienes aquí, toda graduada, pero veo que tú decides estudiar inglés. Señores, Elaine fue una de las estudiantes meritorias en el programa de Inglés de Inmersión aquí en San Pedro de Macorís. Inclusive le tocó dar el discurso de agradecimiento en la graduación que hicieron local en el 2000, Fue 2024. 2024. Ajá. ¿Por qué inglés? Yo decía, bueno, ya yo sé el español, ya yo domino bien el portugués, tengo una base en inglés, retomarlo porque me puede abrir más puertas. Ok. Entonces decidí volver al inglés. Papi y mami me estaban motivando, me decían, vamos, tú puedes, para que no te quedes así. Yo decía, bueno, aquí se usa más el inglés que el portugués, entonces vamos a retomarlo. Vamos a retomarlo. ¿Y cuál fue tu experiencia en tu aprendizaje? Fue muy buena. Yo vi el inglés por inmersión por otros compañeros que habían estudiado y me dijeron, mira, tú lo aprendes rápido, es eficaz, es un programa constante. Entonces apliqué con usted y conseguí abrir las puertas, o sea, para poder entrar, y fue un éxito. Demanda tiempo y dedicación porque es estar todos los días aún teniendo otros compromisos, pero fue muy buena la experiencia, o sea, no me arrepiento. No te arrepientes, qué No. bueno. Y ¿qué tú le aconsejarías a una persona que decide, por ejemplo, estudiar inglés a ese nivel de inmersión o quiere entrar al programa? Intensivo. Ajá, un intensivo. ¿Qué estrategia? ¿Qué tú hacías? Yo sé que Elaine, yo conozco una estrategia que ella hacía. Las personas que quizás nos estén mirando de otros países, aquí hay un programa de una beca que da el gobierno dominicano que se llama Inglés de Inmersión. Para estudiantes en edad universitaria se le da inglés de manera gratuita por 10 meses, 4 horas diarias, de lunes a viernes. Intensivo. Es bien intensivo, no se habla español, todo es en inglés, desde el principio hasta el final. 10 meses estudiando, así que es bien intenso el programa. Entonces, el programa, como es una beca de gobierno, los libros te los prestan. Yo te regalo un cuaderno de trabajo que tú lo puedes rayar, pero los libros te los prestan, tú no lo puedes rayar. Tienes que devolverlo al final porque al próximo año otros estudiantes lo van a usar. Entonces, a Elaine, yo veo que ella usaba una estrategia, ella tenía una copia, y entonces los muchachos a veces no les gustaba escribir mucho, y entonces yo ponía la tarea, ellos copiaban, pues yo vi que Elaine terminaba de una vez.
Y era porque yo tenía mi libro. Ella tenía su libro, ella tenía su copia. Yo imprimí todos los libros Sí. y lo encuadernaba y ya yo escribía en el mismo libro y me permitía practicar en la casa. Y eso le ahorraba mucho tiempo grandísimo. Es una buena estrategia para lo que... Y hablemos entonces, ¿qué diferencia hay entre aprender y aprender portugués? ¿Te ayudó el saber portugués e inglés? Es decir, ¿una lengua ayuda a la otra? ¿O ya cuando tú sabes 2 idiomas es fácil aprender un tercero? Háblanos de eso. Yo pienso que sí, porque ya es como que la mente de uno está abierta. O sea, es como si fuera un chip. Como yo le había dicho, del español al portugués, llega un momento que tu mente, o sea, simplemente cambia. Uno consigue ya, no solamente... Es como cuando uno habla y uno ya, antes decía, yo no sé portugués porque yo primero tengo que traducir la palabra. Okay. Ya no, ya yo pienso en portugués. Okay. Entonces eso me pasaba con el inglés. Ya llegó un momento que yo veía la palabra, la asimilaba y cuando usted hablaba en la clase ya yo no, o sea, yo pensaba en el inglés. Okay. No tenía que comenzar a traducir, simplemente... Entonces ya esos buenos hábitos que tú tuviste en aprender portugués, te ayudaron para aprender el inglés. Y un buen hábito es no traducir en la cabeza, que diga pollito chicken, pollito. Cuando te preguntan, what's your name? What, ¿qué? Ya uno va asociando las palabras porque uno aprende los significados. De manera automática. Exactamente. Algo que yo hacía era también con la música. Si a mí me gustaba una música, yo la escribía completa, después traducía palabra por palabra en el vocabulario normal, qué significaba. Pero también me la aprendía en el significado, en el contexto de la música, lo que decía. Así yo conseguía asociar las palabras. Nos están dando unos tips poderosísimos de enseñanza. Usar la música como estrategia. Si te gusta la música, si te gustan los videos, si te gusta la serie, si te gusta un libro, es internalizar el idioma al fin de que puedan avanzar. Ya llegando a la etapa final, Elaine, ¿qué consejos le daría a un joven dominicano que tiene el deseo quizás de viajar, de progresar, de triunfar en la vida y tiene esa barrera del idioma inglés? ¿Qué tú le dirías a ese joven que nos ve en la pantalla acerca de la importancia del inglés para avanzar en tu carrera profesional? El inglés te abre muchísimas puertas. Le invito a que no tenga miedo. Simplemente ve, avanza, hazlo. El miedo a veces te cierra, o sea, te limita a hacer muchas cosas, pero no tengas miedo, porque si Dios te abre una puerta, Él no te va a dejar solo en ese proceso. Uno puede aprender, solamente ser constante, tener dedicación y esforzarse al máximo, pero no tengas miedo. Si usted quiere aprender, si usted quiere salir, adelante, mi invitación es que lo haga. Yo pensé que yo me iba a morir cuando me vi sola en Brasil, cuando volví con el inglés también, que me di cuenta que había perdido varias cosas, pero hoy en día lo puedo decir felizmente, yo domino 3 lenguas y ha sido gracias a mi dedicación y mi esfuerzo. Qué bueno, nosotros te agradecemos mucho, Elaine, por la oportunidad de abrirnos tu espacio para poder hacerte esta entrevista y conocer esto que es verdaderamente para mí sorprendente. Yo tengo ya varios años trabajando con inglés, pero un idioma. Ya cuando una persona se aprende en 2 o 3 idiomas, para mí es un desafío, pero vemos que se puede. Sí, vamos por el próximo. Tu experiencia es que se puede. Si ya como, porque el asunto es, según yo puedo notar aquí, es el hábito. Crear buenos hábitos, sumergirte en el idioma, cambiar todo a ese punto que tú estás y concentrarte y quitar todas las distracciones que te puedan impedir avanzar. Nosotros le agradecemos a cada uno de ustedes por estar mirando este podcast. Recuerde que este podcast está patrocinado por Real English Institute, una escuela de inglés aquí en San Pedro de Macorís. Gracias a todos por esta sintonía. Si te gustó este video, ya tú sabes, dale like, compártelo, para que llegue a más personas y más personas puedan ser inspiradas por un testimonio real, de una persona real, no inventada. Esto no es ChatGPT, esto es real, que aprendió de manera real, porque nosotros lo vemos, 3 idiomas y que está desarrollándose en el mundo laboral. Gracias primeramente a Dios y después al esfuerzo, a los buenos hábitos en el aprendizaje de portugués e inglés. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Bye bye. Gracias, Elaine.